En este viaje por primera vez alquilamos un auto. Me pone muy nervioso manejar en el extranjero, pero para las visitas que tenemos planificadas no hay otro medio de transporte para llegar a ellas. Una vez en el auto salimos de Carcassonne y empieza el recorrido serpenteante por las montañas, pasando por pequeños pueblitos. Rita va filmando el camino y por suerte es el testimonio de nuestro recorrido autónomo por la zona cátara francesa. Luego de muchas curvas, subidas y bajadas, vemos, imponente sobre una roca en la montaña, la legendaria fortaleza de Montsegur, Monte Seguro en lenguaje occitano. Estamos iniciando el ascenso a Montsegur. Ahí está el monumento evocativo de todos los cátaros mártires que murieron en la hoguera en 1244. Encontramos un estacionamiento, dejamos el auto y comenzamos a subir por un sendero marcado. Luego de unos cientos de metros de pendiente, llegamos a un monolito erigido en memoria de los 250 cátaros que murieron en ese mismo lugar. Continuamos subiendo con esfuerzo. Un rato después visualizamos una caseta de cobro. Sí, hay que pagar. Y ubicaron esta caseta muy estratégicamente después de todo el esfuerzo para llegar hasta aquí. ¿Quién se va a dar vuelta? Hay que seguir. Luego de pagar nos dan un folleto y un vale para entrar gratis al museo del cercano pueblito de Montsegur. Seguimos subiendo y el camino, si bien es escalonado, se hace arduo. Finalmente llegamos a la puerta del castillo. Lo que queda no es más que una cáscara de lo que fue una fortificación que coronaba una montaña en cuyas laderas se ubicaban el resto de las viviendas. No quedan más que las murallas, pero igualmente es impresionante. Los cátaros fueron un grupo cristiano que surgió entre los siglos XII y XIII con una interpretación propia y dualista del Evangelio, que fuera considerada herética por la Iglesia. Obviamente que para que la Iglesia de ese momento pasara de una simple declaración de herejía a emprender una cruzada destinada a exterminarlos, tenían que empezar a jugar elementos económicos y políticos. Y ello pasó cuando poderosos señores y nobles occitanos se convirtieron al catarismo o si convertirse, protegieran a los cátaros porque eran sus vasallos y de acuerdo al sistema feudal, el señor debe protección a sus vasallos. Es lo que pasó con el rey de Aragón, por ejemplo. Allí sí fueron vistos por la Iglesia como una amenaza. Era necesario neutralizarlos antes que, según las autoridades de esos tiempos, se convirtieran en un poder político religioso paralelo. Como la prédica de los cátaros, que significa los puros, establecía una clara diferenciación entre el bien y el mal y consideraban que el mundo manifiesto era una invención del mal y que había que trascenderlo para encontrar el camino a Dios, era necesario que sus fieles estudiaran y predicaran esta filosofía. Por ello, el porcentaje de personas en esta zona de Occitania que sabían leer superaba con creces al resto de Francia. Además, cultivaban la higiene, había igualdad social entre hombres y mujeres, que compartían el sacerdocio, y tenían un solo sacramento llamado consolamentum. Cuando se inicia la persecución, edifican sus castillos en lugares prácticamente inexpugnables en montañas cercanas a los Pirineos. El que visitaremos fue el último refugio de los puros. Allí fueron sitiados por las fuerzas del rey y el papa. Debían rendirse abjurando de su fe o morir en la hoguera. Después de varios días de sitio, un día se vio a todos los ocupantes de la fortaleza, un total de 250, bajar de la montaña cantando y así arrojarse a la hoguera preparada por los sitiadores. Un monolito recuerda el lugar de la tragedia en las faldas de la montaña que guarda los restos de la fortaleza. Eso ocurrió en el año 1244. Hay teorías que sostienen que no todos los que estaban en la fortaleza se arrojaron al fuego, sino que hubo algunos sobrevivientes que escaparon con la misión de mantener vivo el espíritu cátaro. No hay certeza sobre esto. Transitamos por el interior tratando de imaginar cómo sería la vida allí. Rita está cansada con la subida y se queda sentada en unas rocas. Yo aprovecho a rodear las murallas y encuentro una madera que trepa por una de las torres que se conserva mejor. Allí se puede transitar por un terraplén de madera y apreciar los restos de las instalaciones de la parte alta del castillo. Las vistas son espectaculares, con cadenas montañosas alrededor y los pequeños pueblos en los valles.
Misión cumplida, Monsegur fue nuestro. Es un lugar especial y el día luminoso también es especial. Es el momento de emprender el descenso que termina siendo tan arduo como la subida. Este el auto blanquito. Y hasta allá arriba fue donde estuvimos, compartiendo el cielo con los cátaros. Decidimos ir a visitar el pueblito vecino del mismo nombre. Un cartel a la entrada del camino al castillo dice que Monsegur no es solo estas ruinas, sino el pueblo con sus atracciones, alojamientos, sitios de comida y museos. Cuando llegamos, el pueblo, dominado por la imponente montaña con sus ruinas, es una zona fantasma. Todo está cerrado y no se ve un ser vivo por las calles. Decidimos aprovechar el vale que nos dieron en la montaña para el museo. Cuesta descubrirlo porque es pequeñito. Al llegar nos atiende un señor muy atento que para nosotros tiene el raro privilegio de ser el único habitante visible del lugar. El museo, como indiqué, es chiquito. En la planta baja exhibe elementos hallados en la zona provenientes del Neolítico y de la Edad Media. En el piso superior se ven maquetas con reconstrucciones arqueológicas del castillo y sus alrededores. Asimismo se puede ver un documental histórico que nos muestra cómo era el monte en su era de esplendor. Visto esto, nos vamos. Nuevamente programo el GPS para que nos lleve de retorno por un camino económico sin peajes. La vuelta se hace interminable, recorriendo diminutos y estrechos caminos a pura curva, subidas y bajadas y atravesando pueblos en los que las casas parecen venirse encima del auto. Por momentos me parece que el GPS nos quiere llevar a cualquier lado menos a Carcassona. Finalmente tomamos una ruta más decente y cuando nos queremos acordar, llegamos. Hoy tenemos el segundo desafío, conocer otra ciudadela cátara y visitar el pueblito que originó el argumento del Código da Vinci, Peyre-Pertuse y Rennes-le-Château respectivamente. Busco en el GPS la ubicación de Peyre-Pertuse sin resultados, lo que hace que reintente una y otra vez. Voy a tener que valerme de la aplicación del celular para ubicarnos y allí veo que cerca de las ruinas hay un pueblo con el mismo nombre y desde allí sale una ruta al castillo. Entonces cargo en el GPS la ubicación de ese pueblo y nos vamos. Como configuré el GPS para que nos llevara por un camino económico, me condeno a caminos estrechos llenos de curvas, donde lo más rápido que puedo andar es en tercera, con constantes cruces sorpresivos con autos a la salida o entrada de cerradas curvas. Incluso nos pasa de encontrarnos sorpresivamente a la entrada en una estrecha curva con un camión que no nos dejaba pasar. Tuvimos que tirarnos a la banquina para que pasara. La pregunta es por qué elegí Peyre-Pertuse. En esta zona hay cantidad de castillos cátaros, por eso es difícil elegir cuando hay poco tiempo disponible. Monsegur es infaltable por su importancia histórica. Los demás no tienen una importancia tan remarcada. Lo que diferencia a Peyre-Pertuse es que fue más que un castillo, fue un pueblo encaramado en lo alto de las rocas de una montaña. Tiene detrás de sí las crónicas de familias, grandes señores y vasallos que sirvieron a la causa cátara. Inclusive después de expulsados los cátaros, Peyre-Pertuse sirvió como base de los ejércitos del rey de Francia y de señores leales a él. Eso fue lo que me inclinó por este enclave por sobre otros. Luego de interminables curvas, finalmente llegamos a la ciudad de Peyre-Pertuse. Ciudad es un apelativo muy generoso, ya que apenas es una villa, donde después de mucho andar vemos vida humana, 2 personas, la primera al lado de un cementerio. Allí por suerte hay carteles indicadores que nos guían a la fortaleza. La fortaleza se ve desde el pueblo, aunque es menos impresionante que Monsegur. Además, la piedra de la construcción se confunde con la de la montaña y parece una formación rocosa más, salvo las diferentes torres que la adornan.
Luego de subir y subir con el auto encontramos el estacionamiento. Pienso que es una buena señal haber subido tanto, pues estamos más cerca de la cumbre y no nos demandará tanto esfuerzo la subida. El lugar está mejor organizado que Monsegur. La boletería está a la entrada, hay una gift shop y baños. En realidad es un centro de visitantes. Hay inclusive una opción para subir con audioguía. La entrada, eso sí, es más cara. Hay buena folletería también, incluso en español. Objetivo conseguido. Hoy estamos en Peyre Pertuse y ahí está su castillo. Ahí subiremos en un ratito. Adentrándonos en los senderos para subir a Peyre Pertuse. ¿Subir, dijeron? ¿Por qué estamos bajando? Bajamos y ahora vamos a tener que subir el doble. Ahora sí empezó la escalera. Cuando comenzamos el ascenso, mis esperanzas de una llegada rápida se desvanecen, porque los primeros tramos son hacia abajo. Después de unos metros finalmente comenzamos a ascender. La subida es menos ardua que Monsegur, pero es dura igual. Y Rita dijo, creo que llegamos. Palabras mágicas, porque sí, llegamos a la ciudadela de Peyre Pertuse. Pronto llegamos a la puerta y descubrimos un escenario diferente que el día anterior, porque Peyre Pertuse fue, como ya dije, con y sin cátaros, una ciudad con su señor y tiene varias áreas determinadas. Al contrario que Monsegur, acá impresiona cuando se está adentro, y las vistas son espectaculares.
Se ven dos fortificaciones a lo lejos. Una es Queribus, la otra la desconozco. Y más allá se ve el Mediterráneo y los Pirineos. En un momento visualizamos una torre en lo más alto. Parece imposible llegar hasta allí. Según el folleto que tomamos en el centro de visitantes, se trata del Palacio del Señor. De todas maneras, pruebo de acercarme y descubro un sendero que transcurre en terraza por la pendiente. El camino nos lleva a una antigua escalinata que subimos hasta llegar a un portal. Detrás de él, más escaleras y finalmente llegamos a lo más alto del Palacio del Señor. Los paisajes son impactantes con el resto de la ciudadela a nuestros pies. Luego de descansar, llega el momento de dirigirnos a nuestro siguiente objetivo, Rennes-le-Château. El libro El Enigma Sagrado hizo público el misterio relacionado con este pueblo, el enigma del abad Berenger Saunier, que viviera entre 1855 y 1917. Parece que este monje fue enviado a este ignoto pueblito en 1885 sin que se sepa el motivo. Quizá por castigo, quizá para que probara a levantar su parroquia, muy venida menos. La cosa es que Berenger, llegado aquí, comenzó en efecto a hacer reformas a la derruida iglesia, y las historias cuentan que debajo del altar encontró algo. ¿Qué encontró? Aquí empiezan todas las especulaciones, sobre todo por lo que pasó después, ya que la iglesia se reconstruyó de una manera muy curiosa, con una decoración simbólica muy particular y según las directivas de Saunier, que de la noche al día consiguió dinero, mucho dinero, tanto como para hacerse una mansión al lado de la iglesia, la Villa Betania, con hermosos jardines, y edificar una enigmática torre llamada Torre Magdala, dedicada a María Magdalena como la iglesia. Además, a este abad desconocido lo empezaron a visitar personalidades importantes no solo de la región, sino de toda Francia. La leyenda está alimentada por la teoría de que Saunier encontró unos documentos comprometedores para la iglesia y que serían los que le habrían generado la misteriosa fortuna que atesoró. En el Enigma Sagrado, que diera origen a otros libros y novelas, entre ellos El Código da Vinci, teorizan que esos documentos probaban la descendencia de Jesús a través de María Magdalena, que habría arribado al territorio que ocupa Francia y que habría dado origen a una dinastía de reyes francos, los merovingios. El otro punto de vista, mucho menos interesante pero quizá más realista, indica que Saunier era un abad corrupto que vendía misas y organizaba colectas que desviaba a sus arcas. Por ello fue juzgado y separado de su cargo. A pesar de ello, seguía dando misas en su capilla particular y la gente acudía allí y no a la iglesia del pueblo. Sea como sea, la leyenda está ahí
y lo que más sorprende es la decoración de la iglesia que ya veremos cuando lleguemos. Rennes le Chateau es pequeñito, con lindas vistas desde un mirador, pero nos queda claro que en la actualidad vive de la leyenda del abad Saunier y de la literatura que le hizo famoso, además de, claro está, el Código Da Vinci. No nos da la impresión de ser un pueblo fantasma, como tantos otros que cruzamos en nuestro recorrido. Vemos muchos visitantes e incluso una linda librería dedicada a los misterios del pueblo, a los cátaros que también residieron por allí y, como no, a la popular novela de Dan Brown. También hay vistosas tiendas de recuerditos. Como ya dije, lo que tiene para mostrar este pueblo es todo lo relacionado con Bérenger Saunier, su iglesia, su residencia, sus jardines y la Torre Magdala. Así que lo primero que visitamos es la iglesia. Como dicen las crónicas, la decoración, que fuera inspirada y dirigida por el controvertido abad, no se destaca por su buen gusto. Lo primero que impresiona es que quien te recibe a la entrada, sosteniendo la pila de agua bendita, es el mismísimo diablo. Es una escultura policromada bastante impresionante, pero nosotros no la podemos ver completa, pues el año pasado la vandalizaron y el diablo se quedó sin cabeza. Pero lo más curioso hoy en día no es esto. Es un cartel que, además de avisar la vandalización de la estatua, pide recolectar fondos para su restauración, o sea, que la iglesia está pidiendo donativos para reconstruir al diablo. Encima de esta siniestra estatua, un alto relieve muestra a 4 mujeres haciendo el signo de la cruz, una en cada una de las posiciones de la cruz, con la inscripción: con este signo te venceremos. Seguidamente, al occidente de la iglesia, un bajorrelieve pintado muestra a Jesús dando un sermón en el monte. Lo que llama la atención es que al pie del monte hay una bolsa de dinero, ¿acaso una clave del supuesto tesoro del abad? Los otros detalles en la simbología de la decoración de la iglesia hay que descubrirlos. En mi caso, gracias a algunas lecturas en internet, distingo que el Vía Crucis está ordenado en sentido contrario y con errores aparentemente deliberados, como un niño con kilt escocés haciendo ofrendas a Jesús. A la salida de la iglesia hay una tienda de recuerditos y una boletería para entrar al Museo del Abad Saunier, ubicado en su casa, la Villa Betania. Allí aparece otro misterioso personaje, el ama de llaves y luego gobernanta de Saunier, Marie de Nornaux, compañera inseparable de todas las horas. Además fue la heredera de todos los bienes a la muerte del abad. La visita al museo incluye una recorrida por la Villa Betania, sus jardines y la Torre Magdala. De todas maneras nos parece bastante caro y no lo hacemos. Los jardines del abad se pueden ver detrás de las rejas. Hay 2, uno a mano izquierda que han convertido en cafetería. El otro, a continuación de la Villa Betania, es una especie de pequeño parque que termina en la misteriosa Torre Magdala, una torre almenada que domina el valle con una vista muy linda. Como todo lo construido por Saunier, está, como su nombre lo indica, dedicado a María Magdalena. Finalizamos la visita sacando algunas fotos más de la iglesia, entrando a algunas casas de recuerditos y visitando la librería. Misión cumplida. El día fue luminoso, maravilloso, y tomamos el retorno por la vía más rápida sin problemas. Mañana devolveremos el auto. No sé si Rennes le Chateau hizo rico al abad Bérenger Saunier, pero a Dan Brown, autor del Código Da Vinci, sí que lo enriqueció a manos llenas y también contribuyó al turismo de este pueblito. Y así culmina nuestra ruta por Occitania y los castillos cátaros, y también por Francia. Queda ahora una aventura extra que sumamos a este viaje. Lo verán en el próximo video.